Él es la revolución. Bueno, agradezco al Centro de Estudios Simón Bolívar por la invitación para impartir este curso sobre Simón Bolívar. Hemos titulado a este curso con el mismo nombre de este libro que hemos publicado aquí en Venezuela por la editorial Monte Ávila y también el sello del Centro de Estudios Simón Bolívar. Como ustedes pueden ver, el título del curso coincide con el del libro. Él es la revolución y es una biografía política de Simón Bolívar. Mi nombre es Sergio Guerra Vilaboy, soy doctor en Historia por la Universidad de Leipzig y desde hace años profesor de Historia de América Latina en la Universidad de La Habana. Tengo varios libros publicados, algunos aquí en Venezuela, como es el libro Jugar con Fuego, que fue premio Casa de las Américas hace algunos años, y que también trata, es una especie de Jugar con Fuego, un estudio comparado del proceso independentista en América Latina. En el caso de este curso que estamos comenzando, Política de Simón Bolívar, y el tema de hoy, nos vamos a concentrar, como hemos dicho, en la biografía política de Simón Bolívar. Se refiere a los primeros años de la vida del Libertador y comprende prácticamente los primeros capítulos de esta obra. Irían desde el primer capítulo, que le hemos llamado Del más violento amor a las ideas políticas, y hasta el capítulo número 6 de este libro, que es el periodo, yo diría, que va desde el nacimiento del Libertador hasta que llega a Jamaica, o sea, cuando llega a Jamaica y publica esa famosa carta, y luego ese es más o menos el periodo que vamos a tratar, aunque específicamente en esta primera conferencia, la que vamos a desarrollar en esta oportunidad, nos vamos a referir específicamente a los capítulos que se refieren del más violento amor a las ideas políticas. Le hemos titulado ese capítulo, que es la etapa inicial de nacimiento y desarrollo del Libertador, cuando se casa, después muere su esposa, y luego empieza a tener ideas políticas, y él mismo, en la entrevista de Bucaramanga con Perú de la Croix, él dice, refiriéndose a esa etapa de su vida, que pasó del más violento amor a las ideas políticas. E incluso llega a decir que si su esposa no hubiera fallecido, él tiene dudas si realmente se hubiera dedicado a la vida política, porque piensa que quizás se hubiera dedicado a su familia y a lo mejor no se hubiera arrastrado a la historia. Eso lo dice él en la entrevista con Perú de la Croix. También vamos a tratar lo que se analiza en el capítulo 2 de esta obra, que se titula República Aérea, porque Bolívar califica en el manifiesto de Cartagena, que vamos a hablar de eso hoy también, a la primera república de Venezuela como una república aérea. Cuando él dice república aérea, está refiriéndose a una república, vamos a decir así, superficial, a una república idealista, a una república que no toma en cuenta la realidad y por eso tampoco en el aire. Y también vamos a tratar aquí el avance de Bolívar para crear la Segunda República, que aquí en este libro se titula Metido al alfarero de repúblicas, y el capítulo 4, la guerra civil debía encenderse entre nosotros. Como ven, estas primeras partes están referidas a lo que vamos a tratar hoy, al periodo comprendido desde su nacimiento, sus primeros años de su formación, y hasta el fracaso de la Segunda República de Venezuela en el año de 1814. Bueno, no creo que tenga que explicar mucho la fecha de nacimiento de Simón Bolívar. Todos ustedes seguramente la conocen, pero Bolívar nace el 24 de julio de 1783 en un medio aristocrático. Pertenecía a una de las familias más ricas de la élite criolla, poseedora
de enormes extensiones de tierra, de plantaciones de cacao, con cientos de esclavos, casas patrimoniales, también propiedades, ganado. O sea, nace en el seno de una familia más rica de la élite criolla, que el pueblo denominó mantuanos. Quiere decir una palabra que se le adjudicó para identificar a esa clase social que conseguía la riqueza en su poder, que eran criollos, aunque estaban sujetos a las contradicciones y a la expoliación que generaba la propia condición de colonialidad de la Capitanía General de Venezuela, pero que tenían sin duda alguna un estatus de vida muy superior al del resto de la población, y además ese estatus de vida dependía de la explotación de cientos de esclavos. En ese ambiente aristocrático nace Simón Bolívar, en una familia donde sufre una serie de calamidades personales. Esas calamidades personales son, diría yo rápidamente, la muerte primero de su padre, luego la muerte de su madre, de dos hermanos que prácticamente recién nacidos mueren, y más tarde incluso de su hermano mayor, que era el que le hubiera correspondido el mayorazgo y el título que se gestionaba por la familia, un título nobiliario para la familia de Bolívar, y que le hubiera correspondido, de no haberse desencadenado los acontecimientos de la lucha por la independencia, un título probablemente de marqués. Pero las circunstancias llevaron a que prácticamente Bolívar quedara huérfano desde muy temprano, bajo la tutoría de sus tíos, y todo eso ya es parte de lo que después se definiría a sí mismo como el hombre de las dificultades. Título de una magnífica obra de un historiador venezolano marxista, Miguel Acosta Saine, que se titula Acción y Utopía del hombre de las dificultades. Nosotros en este curso nos vamos a referir a él con que es él es la revolución, que es la forma en que lo define el mariscal español Morillo, que dirige la Reconquista en 1814 y que más tarde, estamos hablando ya muy posterior a esta época, en 1820 se reuniría con Bolívar en Santa Ana para firmar una serie de acuerdos de armisticio en el contexto de la Revolución Liberal Española, que ocurre precisamente en 1820, y tiene que explicarle al rey con quién se va a reunir, el general español o el mariscal español Morillo, Pablo Morillo. Y no se le ocurre nada mejor que decir, esa persona con la que yo me voy a reunir, él es la revolución. Es el hombre que ha trastocado toda la pacificación que este propio Morillo había desarrollado y que precisamente cierra en la conferencia esta que estamos dando en 1814, cuando llegan sus tropas procedentes de la metrópoli. Y luego de 6 años de guerra se entrevista con Bolívar y lo define así al rey, él es la revolución. Y por eso nosotros lo hemos tomado como título de estas conferencias y de este libro, porque en un sentido más amplio que el que le da Morillo. Morillo le da el nombre de él es la revolución, refiriéndose básicamente a que lo ha cambiado todo, a que ha hecho revolucionarse esta colonia que ya yo la había pacificado. Nosotros también vamos a usar ese término en esa dirección, pero le vamos a dar otra connotación. Vamos a hablar que él es la revolución también en el plano político, él es la revolución en el orden social, porque Bolívar evoluciona a convertirse en un líder revolucionario en la mejor extensión de ese adjetivo, de esa palabra. Pero nace precisamente, no fue siempre así. Bolívar no nació revolucionario, nadie nace revolucionario. Es el desarrollo en la vida el que puede convertir a una persona en una persona conservadora, en una persona revolucionaria, en una persona de talento, una persona que es un delincuente. Bolívar nace en un seno de una familia mantuana y le va a costar mucho trabajo romper con esas condiciones mentales, con esa sociedad en la que él nace y se desarrolla. Es la vida, son las dificultades precisamente que enfrentan la vida, las luchas políticas, lo que llevarían a Bolívar a radicalizarse y convertirse probablemente en la figura revolucionaria más radical de la lucha por la independencia de América Latina en ese periodo inicial del siglo XIX. Pero nació, como decía, en ese medio y cuando queda huérfano, sus tutores lo mandan a estudiar a España y allá está en España y también recorre algunas zonas de Europa en un primer viaje
que sale en 1799 y que va a regresar ya casado a Venezuela en 1802. Es un hombre joven, su esposa es mayor que él, pocos años, también de una de las familias de los mantuanos. Es una boda entre dos jóvenes mantuanos, pero desgraciadamente su esposa, su joven esposa, a los pocos meses de estar en Venezuela, procedente de España, muere y Bolívar queda viudo. Y eso hace que, y es a lo que se refiere esa frase que mencionábamos, y ese análisis que él dice, que eso cambió toda su vida. El destino que hubiera sido quizás el padre de familia, manteniendo la hacienda, eso va a cambiar precisamente, según él mismo confesara, por la muerte de su esposa. Marcha de nuevo a Europa y ahí en Europa va a educarse. Ya lo había comenzado con anterioridad, pero ahora va a recorrer buena parte de Europa. Se encuentra con uno de sus dos maestros que lo habían tutoreado en sus años iniciales en Venezuela. Uno fue el gran intelectual venezolano Andrés Bello y el otro fue una figura, un educador, un revolucionario para su tiempo, un hombre avanzado, de ideas muy progresistas, que se llamó Simón Rodríguez. Y con Simón Rodríguez, que lo había educado en un periodo en su adolescencia en Venezuela, se lo tropieza en Europa y lo acompaña en Europa. Y en 1805 se produce un acontecimiento importante y trascendente en la historia, en la vida de Bolívar, que es el juramento en el Monte Sacro. Va con Simón Rodríguez a Roma y en Roma logra, allí con Simón Rodríguez, ya su pensamiento se ha radicalizado, ha leído filósofos europeos, ha visto acontecimientos como la coronación de Napoleón, y ese pensamiento, bajo la acción, ya Simón Rodríguez había participado en algunas de las conspiraciones de fines del siglo XVIII y principios del XIX en la patria de ambos, en Venezuela, y bajo el intercambio con Simón Rodríguez se radicaliza y, según el mismo Bolívar confiesa años más tarde, y Simón Rodríguez en su ancianidad, en el Monte Sacro en Roma juran consagrarse a la independencia de su patria, a la independencia hispanoamericana, y eso va a ser un cambio importante en su vida. Yo creo que eso convierte a Bolívar, por esa fecha tan temprana de manifestar su deseo de independizar a Venezuela, lo convierte en un precursor de la independencia de América Latina. Siempre se habla de Francisco de Miranda, un precursor, porque antes que estallara la lucha por la independencia, abogaba por la independencia. También se dice del neogranadino Antonio Nariño, pero yo creo que con justicia Bolívar le cabría también ese título de precursor, porque ya empieza a pensar en la lucha por la independencia en 1805. Regresa a Venezuela y pasa por los Estados Unidos, y en Venezuela está en el momento, ya está en 1808, ha llegado el año anterior, y en 1808 llegan los acontecimientos que serían decisivos no solo para la vida de Bolívar, para la historia de Venezuela, sino para la historia de todos los países hispanoamericanos. Me refiero a la ocupación napoleónica de la península ibérica en 1808. La ocupación napoleónica de la península ibérica, eso fue un parte de aguas en la historia de los países que componen nuestra América. Es un parte de aguas por las siguientes razones. La ocupación francesa de las tropas de Napoleón, de España y de Portugal, creó una situación, sobre todo en los territorios españoles, porque en el caso de Portugal, la corte de los Braganza, encabezado por la reina María y el príncipe heredero João VI, que sería después coronado con el título de João VI, se trasladan a Brasil. Y por lo tanto el derrotero de Brasil se va a diferenciar de las colonias españolas. Las colonias españolas de repente se ven en la siguiente disyuntiva a partir de 1808. Ahora en España, Napoleón, que ha ocupado España, ha nombrado un monarca, a su hermano, y está encarcelado Fernando VII. Y eso desencadena, a partir de mayo de 1808, un levantamiento popular contra la ocupación napoleónica, que en España se conoce como una guerra de independencia, de la independencia de la ocupación francesa. Se crean juntas en las ciudades, los propios cabildos en España, para luchar contra los franceses y en nombre de Fernando VII.
Y esas juntas terminan por crear en Sevilla una especie de cuerpo supremo, una junta suprema se denominó en Sevilla, para coordinar esa lucha contra los franceses y que tiene como apoyo externo a Inglaterra, que es enemiga de la Francia, de la Revolución Francesa, de la que Napoleón es heredero y por lo tanto enemigo de Napoleón. ¿Cómo se reciben esos acontecimientos en América? Los virreyes, los capitanes generales tienen que decidir a quién apoyan, al monarca que ha impuesto en España o a las provincias sublevadas que se han sublevado y han establecido gobiernos autónomos, reconociendo la soberanía de Fernando VII. Esa alternativa se resuelve con relativa facilidad porque las colonias, todas, de un extremo al otro del continente, comprenden que no pueden aceptar la soberanía francesa. No pueden aceptar la soberanía francesa, ante todo, por un problema, aquí no lo digo en orden de importancia, sino voy a enumerar factores que llevan a que se rechace la soberanía francesa. Uno de esos factores es la idiosincrasia. Son hispanoamericanos. Los criollos se sienten españoles americanos. Como un gallego se puede sentir español gallego y un vasco español de España. Por lo tanto, ellos se sienten en aquella época como españoles americanos. Y una ocupación francesa impuesta la sienten como una agresión a los propios territorios hispanoamericanos. También rechazan las leyes revolucionarias de Francia, porque las tropas napoleónicas llevan en la punta de sus espadas los códigos revolucionarios de la Revolución Francesa, que son liberales, que son códigos que restringen el poderío de la Iglesia, que han restringido el poderío tradicional de la nobleza, que han dado derechos ciudadanos y que incluso se ha llegado a reconocer por la Revolución Francesa la abolición de la esclavitud. Ya Napoleón la había restablecido en este momento, pero da una idea de que las tropas revolucionarias francesas se veían como incendiarias. Y por lo tanto los criollos, que son propietarios de esclavos, que están muy vinculados a la Iglesia, que tienen una idiosincrasia compartida con España, rechazan la soberanía francesa porque la consideran una agresión, una amenaza a esa vida compartida que se tiene entre la Hispanoamérica y España. Pero al margen de eso, hay otro factor importante que no puedo dejar de mencionar, que es el económico y el comercial. Este asunto es clave. Si las colonias hispanoamericanas reconocen la soberanía francesa, automáticamente se convierten en enemigas de Inglaterra. Inglaterra es la dueña de los mares y va a impedir el comercio de esas colonias con la Europa, con España, dominada por Francia. Y por lo tanto, las exportaciones hispanoamericanas van a colapsar. Los mantuanos se asustan. ¿A dónde vamos a dirigir el cacao? No podemos exportar porque Inglaterra es la dueña de los mares y va a bloquear, nos va a torpedear, nos va a hundir todas nuestras embarcaciones y además no las va a dejar realizarse. Eso va a explicar muchas cosas. Eso va a explicar por qué las élites tienen que rechazar la soberanía francesa. Son razones de idiosincrasia, de empatía cultural, de rechazo de lo que implica por su carácter revolucionario, heredero de la Revolución Francesa, las tropas de Napoleón, pero también por un problema pragmático, comercial y económico. Y eso lo que lleva, todo eso se está produciendo cuando Bolívar acaba de regresar de Venezuela. Y por eso los mantuanos, la élite criolla, empieza a pedir que se haga una junta de gobierno, y eso va a ser un proceso que se va a tener repercusión en toda Hispanoamérica. En toda Hispanoamérica ocurre prácticamente lo mismo. Hay excepciones que no tengo tiempo de entrar en ellas, pero entre las principales capitales de Hispanoamérica, empezando por Caracas, pero también ocurre en Nueva Granada, también ocurre en Buenos Aires, también ocurre en Santiago de Chile, por mencionar en Quito, La Paz, por mencionar algunas ciudades, se crean juntas de gobierno que rechazan la soberanía francesa y que van a gobernar en sus territorios deponiendo a los capitanes generales o a los virreyes en nombre de Fernando VII. Y eso es lo primero, pero el primer territorio que lo hace es Venezuela el 19 de abril de 1810. Y entonces decíamos que el 19 de abril de 1810 se crea la primera junta de Hispanoamérica. Había habido algunos intentos anteriores que habían fracasado, en el año 8 en México y en el año 9 en el territorio de Charcas, lo que hoy llamamos Bolivia, y también en el año 9 eso había ocurrido en el territorio de lo que hoy llamamos Ecuador, en Quito. Pero habían fracasado. Por lo tanto, la primera junta que llega para quedarse
es la que se establece en Caracas el 19 de abril de 1810. El intelectual y apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, tiene una frase muy bonita que dice: de Venezuela, donde nació América, donde un cura de un rayo de la palabra echó a la corona española al mar. Esa frase tan bonita, y ese cura se refiere al chileno José Cortés de Madariaga, que es el vocero del ayuntamiento de Caracas, que es el vocero de los mantuanos, que expulsan al capitán general Vicente Emparan al mar. Por eso se habla, por eso Martí hace esa imagen. Y establecen una junta, pero esa no es una junta independentista. En la mente de los mantuanos no estaba la independencia, estaba para mantener el vínculo con España, rechazar la soberanía francesa, como he explicado, y crear allí una junta de gobierno que no por gusto se llama Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Y ese movimiento, como en una cascada, se va a replicar por el resto del continente. Va a ocurrir lo mismo en Nueva Granada en julio, en mayo, lo que se llama la Junta de Mayo en Buenos Aires, en Quito en septiembre, en Santiago de Chile en septiembre. O sea, es algo que se replica en distintos lugares del continente bajo los mismos parámetros. Pero el que me interesa hablar hoy aquí es lo referido solamente a Venezuela. Esa junta es una junta de los mantuanos, quiere decir de los propietarios de esclavos, que piensan solamente en sus intereses más estrechos y que están pensando sobre todo en libertad de comercio, en romper cualquier traba que se desprenda de Francia, que es la metrópoli, por eso manifiestan su solidaridad con Fernando VII, pero ellos no pretenden volver atrás. Ellos no quieren restablecer el monopolio, por ejemplo, de la compañía guipuzcoana, que había dominado y los había expoliado a ellos en el siglo XVIII. Quieren vulnerar el monopolio comercial antes español, que ahora se ven en la posibilidad de establecer libertad de comercio porque la metrópoli está ocupada por una fuerza extranjera. Eliminan algunas alcabalas, toman algunas medidas de ese orden. Algunos de ellos están influenciados ya por el pensamiento filosófico de la Ilustración y adoptan algunas medidas formales de más igualitarios, pero esa es una junta de esas características. Bolívar no participa en ese proceso. Unos autores dicen que es porque lo tenían detenido en su hacienda por haber escrito o haber participado en reuniones que molestaban a la Capitanía General, sea una cosa, o también, como dicen otros, que Bolívar ya veía más lejos que los mantuanos. Eso sin duda es así. Ya Bolívar no se conformaba con crear una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Ya el joven Bolívar, un hombre a la altura de unos 25 años, 26 años, ya tenía en mente desde 1805 la idea de la independencia. Ya había estado en los Estados Unidos, había visto una república independiente que había roto, como habían sido el nacimiento de los Estados Unidos, los estereotipos de las estructuras de castas, aunque se mantenía la esclavitud, los títulos de nobiliario, y Bolívar aspiraba a crear una república de esas características. Por lo tanto, no participa, al parecer por eso, en el movimiento juntista, pero sí se pone a su servicio. Le dan ya a esa altura, esa propia junta, el grado de teniente coronel. Y por una de las primeras cosas que tiene que hacer la junta es, porque es el comercio, que sea reconocida, es enviar representantes a Inglaterra, que es la primera potencia de la época, la que está en guerra con Francia, la que está apoyando la resistencia contra los franceses en la propia península ibérica, tanto en Portugal como en España, y a los Estados Unidos, que es la nación que ha logrado su independencia y que también tiene un importante peso en el comercio y en la política de la época. Y no hay recursos, y los hermanos Bolívar, Vicente y Simón, se ofrecen a sufragar ese viaje, y Vicente Bolívar, el hermano mayor, va a los Estados Unidos y Simón Bolívar viaja a Inglaterra. Hay que decir que Vicente hace su gestión en los Estados Unidos y al regreso muere en la travesía de regreso, en un naufragio, y desaparece de la historia. Por eso Bolívar se convierte en el cabeza de familia. Eso no lo va a conocer en ese momento, lo conocerá a su regreso de Inglaterra. Marcha a Londres y allí vivía Francisco de Miranda, una figura legendaria de la historia hispanoamericana, que con justicia ha sido llamado el precursor, y yo creo que también debe ser conocido como el iniciador. Digo esto porque la palabra precursor me parece muy restringida para lo que fue Francisco de Miranda. Fue el hombre que piensa, ante muchas otras personas, sobre la necesidad de la independencia hispanoamericana. Es una de las personas
que organiza y lleva adelante la idea de que se independicen las colonias españolas y se cree una sola nación que se llamaría Colombia. Ese nombre Miranda lo pone como sinónimo de toda Hispanoamérica. Y por eso muchos de sus seguidores empezarán a preferir el término de Colombia para designar a toda Hispanoamérica en vez de la América Meridional o de la América Española, como se utilizaba muchas veces. Bolívar conoce de la labor de Miranda porque además el 3 de agosto de 1806 Miranda llevó la primera expedición para intentar, que desembarcó en Coro, para intentar independizar no a Venezuela, sino iniciar la independencia de Colombia, quiere decir de toda Hispanoamérica, que fracasa y tiene que retirarse, después de haber pasado por Haití, donde enarbola lo que después sería la bandera de Venezuela. Enarbola esa bandera en Jacmel, el puerto de donde sale en Haití. Y por lo tanto Miranda ya era un hombre de una generación mayor, era sexagenario, casi más de 25 años mayor que Bolívar. Bolívar admiraba, seguramente conocía de su obra, y lo visita en Londres. Y Miranda tendría la llave de la cerradura de la corte inglesa. Era un hombre ligado a la corte inglesa, a la que conseguía recursos, a la que asesoraba, y había sido general de la Revolución Francesa. O sea, la historia, la vida de Miranda es una vida de leyenda. Y eso le facilita a Bolívar el contactar con la Cancillería venezolana, que termina en nada. Digo que en nada porque no consigue el reconocimiento. No consigue el reconocimiento inglés por varias razones. En primer lugar, porque la Cancillería inglesa estaba apoyando la lucha dentro de España a nombre de Fernando VII contra las tropas napoleónicas. Y no podía reconocer a un gobierno que, de cierta manera, no está aceptando ese proceso. Y por otra parte, porque Bolívar, enardecido, más allá de lo que le han propuesto, le dice que él quiere que viene a nombre de un gobierno independiente. Y él no viene a nombre de un gobierno independiente porque la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, los papeles que le ha dado y las orientaciones que ha recibido no son de un gobierno independiente. Bolívar se deja llevar por lo que él piensa y no por lo que se le ha sido mandatado. No obstante, el gobierno inglés le interesa el comercio y por lo tanto le sugiere de que tienen que avenirse, que deben conversar con España, con los representantes de la corona, que es en ese momento ya el Consejo de Regencia que llega a intronizarse próximamente, casi al mismo tiempo en que Bolívar sale del territorio inglés. Bolívar invita a Miranda a regresar a Venezuela y llegan en diciembre de 1810 ambos a Venezuela, Bolívar y Miranda. No en el mismo barco, pero casi en los mismos días. La Junta de los Mantuanos un poco lo rechaza a Miranda porque sabe lo que significa Miranda. Miranda es un revolucionario, es un hombre que quiere la independencia y la Junta es conservadora de los derechos de Fernando VII. Sin embargo, para legitimarse, la Junta de Caracas convoca a un congreso en la capital de Venezuela. Y ese Congreso de Caracas se reúne el 2 de marzo de 1811, apenas 3 meses después de la llegada de Miranda y la llegada de Bolívar. Bolívar nunca fue delegado a ese Congreso, o sea, no llegó a ser delegado a ese Congreso de Caracas. Quién sabe, algunos biógrafos consideran que no lo fue porque él no quería precisamente legitimar el orden establecido. Miranda sí es diputado, y la labor de Bolívar fuera del Congreso, en una sociedad que se había creado por algunos mantuanos, por ejemplo José Félix Rivas, que era el tío político de Bolívar, y el propio Bolívar, esa sociedad patriótica, así se llamó, una sociedad patriótica, era un club revolucionario, pudiéramos decir así, que presiona a la asamblea con movimientos en las calles, dándole entrada también a algunos pardos, pero es una sociedad de mantuanos básicamente. Esa presión lleva a que la asamblea de mantuanos, donde está Miranda, el verbo encendido de Miranda en la asamblea, conducen a que el 5 de julio de 1811, sorpresivamente, esa asamblea proclama la independencia de Venezuela. Y Venezuela se convierte en el primer país hispanoamericano, primer territorio hispanoamericano, que proclama su independencia de España. Después, antes que él lo había hecho los Estados Unidos a fines del siglo XVIII y la Revolución Haitiana en 1804.
Es la tercera a nivel continental, el primer territorio independiente que se declara independiente en América, pero es el primero de Hispanoamérica. Luego lo harían otros, pero mucho más tarde. Y ahí comienza un Estado que se constituye, en el cual se conoce en la historia de Venezuela como la Primera República, que va a durar muy poco tiempo, de 1810 a 1811 a 1812. Ese Congreso adopta una constitución que Bolívar calificaría después en el manifiesto de Cartagena de una constitución para una república aérea. Quiere decir, establece por ejemplo el federalismo. Bolívar sería después enemigo del federalismo. No toma medidas para garantizar el avance del proceso, sino medidas muy superficiales que no cambian el panorama de la nación y que va a ser uno de sus talones de Aquiles. Pero sobre todo para Bolívar en ese momento esa república aérea es una república que tiene leyes muy filantrópicas pero que no se pueden cumplimentar, que no logra armar un ejército unido, sino que tiene milicias desorganizadas y que son factores de debilidad, que el propio federalismo siembra la manzana de la discordia. Y para Bolívar, como analiza después en el manifiesto de Cartagena, esos son factores que llevarían al fracaso de la Primera República. No tenemos tiempo de hacer todos los pormenores de ese periodo, pero la Primera República va a durar muy poco tiempo. Va a durar apenas un año y en ese año sufre reveses a manos de las fuerzas realistas, porque a partir de ese momento pudiéramos decir que se produce una división entre realistas y patriotas, entre realistas y republicanos. Yo evito usar el término español, porque ¿qué sucede? ¿Qué pasa a partir de aquí? A partir de este momento, en España existe el Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia, a diferencia de las juntas que habían estado centradas en Sevilla desde el levantamiento de 1808, había dado participación y había pedido que enviaran delegados a España, los territorios hispanoamericanos. Pero las juntas se habían terminado por disolver, la Junta Suprema de Andalucía, y se había creado un Consejo de Regencia. De ahí viene la palabra realista, porque es real, un consejo de regencia de la metrópoli española, desconociendo los derechos de las colonias. Y por eso los que quieren que se reconozca como legítimo la subordinación al consejo de regencia, a partir de este momento se les empezó a denominar realistas. Yo prefiero el término realista al de españoles, porque entre los realistas había muchos criollos. A veces había más criollos que españoles. Y en el bando patriótico sí había, sobre todo, criollos. Pero no todos los criollos estaban por la república, no todos los criollos estaban por la independencia, no todos los criollos estaban por la patria. Por eso prefiero explicar siempre, hablar desde aquí hasta el final de la guerra de independencia, de realistas, que son los que defienden al rey, sean criollos o españoles, y los criollos, que les prefiero llamar republicanos en el caso de nuestros territorios, porque quieren la república. Por lo tanto, la guerra entre los realistas y los republicanos se abre desde que se adopta la república, se establece el federalismo y la constitución a que he hecho referencia. Y a partir de ese momento comienzan las contiendas entre las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas. La república no cuenta con un ejército organizado, son milicias, y esas milicias fracasan en una y otra vez. Los pardos, que la mayoría había una inmensa población de pardos en Venezuela, no he hablado de esto, pero debo hacer quizás un paréntesis aquí y decir que en Venezuela en ese momento se calcula que había 1 millón de habitantes, una proporción grande de ese 1 millón de habitantes, en eso difieren los autores, pero más del 50% de la población, según muchos autores, como Federico Brito Figueroa, en su historia económica de Venezuela, afirman que más de la mitad de la población eran de mulatos, pero que también había muchos canarios, y eso también van a apoyar a los realistas, los pardos, en cierto modo, ante ese gobierno de esa república que es de los mantuanos, que los discrimina, pues hacen causa común. Muchos de ellos con Monteverde, y eso fue lo que permite todos esos factores, más el apoyo externo que recibe desde Puerto Rico y desde Cuba los realistas, que la correlación de fuerza se vaya inclinando hacia del lado de los realistas.
Francisco de Miranda termina siendo dictador, se le dan plenos poderes y el Congreso se disuelve para ver que con su experiencia militar que trate de parar a los realistas. Incluso trae desde el exterior Miranda amigos suyos, que habían oficiales europeos como MacGregor, como otros muchos, que van a después van a ser importantes en la historia de América, varios de ellos franceses, que él había conocido cuando era oficial en el ejército francés, y esos oficiales están ahí ayudando a Miranda, pero no logra contener. Miranda es muy pasivo desde el punto de vista militar y sufre, y hay dos acontecimientos que precipitan la caída de la Primera República. Uno de ellos es la pérdida de la fortaleza de Puerto Cabello, la más importante de la Capitanía General de Venezuela, que se le había entregado su jefatura al teniente coronel Simón Bolívar. Bolívar sale de la ciudad, de la fortaleza a la ciudad, y un oficial traidor entrega la fortaleza a los realistas. Bolívar trata de recuperarla, pero es muy difícil, es un castillo, y por lo tanto fracasa y tiene que retirarse. Por cierto, va con un cubano que era su auditor de guerra, Joaquín Infante, y tiene que escribirle a Miranda, que es su jefe. Prácticamente Bolívar está a punto, yo diría, muy deprimido, de decirle: la principal fortaleza de Venezuela, donde hay pólvora, hay fusiles y todo esto, pues la he perdido. Eso lleva a Miranda a prácticamente a decidirse a capitular, porque considera que ese es un golpe mortal para la República. Abre negociaciones con los enemigos, con los realistas, y firma las capitulaciones de San Mateo, que significa que no va a haber represalia contra los que han defendido la República y que se pueden marchar. Y el primero que se quiere marchar es él. Miranda se retira a La Guaira, sube a un barco inglés que está anclado allí en La Guaira, sus papelerías, que es la famosa Colombella que se ha publicado, que recoge sus papeles y que por eso se salvan, la suben sus baúles, suben su ropa y pernocta. Según muchos autores, ese fue su error, que si hubiera pernoctado en el barco inglés, probablemente se hubiera escapado. Pero pernocta en tierra. Y un grupo de jóvenes criollos, entre los cuales despunta Bolívar, en desacuerdo con estas capitulaciones, consideran esas capitulaciones de San Mateo con los realistas, que se ha firmado a espaldas de ellos, sin consultarles. Son jóvenes oficiales, impetuosos, radicales en el sentido político, en el sentido militar, quieren seguir combatiendo, quieren salvar la República. Y Miranda se siente que los ha traicionado con esas capitulaciones. Bolívar las llamaría capitulaciones vergonzosas, y deciden juzgar a Miranda. Y se le aparecen por la madrugada, lo despiertan allí, y cuando él sale así, medio dormido, con un farol, no había de luz eléctrica entonces, con un farol para alumbrarle en las caras, ve quiénes son, que son oficiales criollos, que él los menosprecia, porque considera que militarmente no son nada. En realidad eran aprendices de oficiales. Los que valían para Miranda eran los que la había traído, que eran expertos en las guerras europeas. Por lo tanto, ese era un factor también de distanciamiento con Miranda, el menosprecio de Miranda por la oficialidad criolla. Todo eso había creado una diferencia generacional, también influye. Miranda era un hombre de 60 años, con una mentalidad distinta a la de esos jóvenes mantuanos de 20añeros. Y lo arrestan. Y el único que dice Miranda es bochinche. Lo único que ustedes saben hacer es bochinche. O sea, en otras palabras, no sirve para nada. Y lo quieren juzgar. Pero llegan las tropas realistas, la ciudad se abre a los realistas, y los realistas contentos han capturado a la principal figura. Es lo que es la clave de todo, que para ellos Miranda. Bolívar es un oficial de tantos oficiales que no tienen la misma importancia. Y eso explica cómo muchos de estos jóvenes oficiales, como José Félix Rivas, como el propio Bolívar, logren salir al exterior. Me faltó señalar, para culminar la explicación de la caída de la Primera República, la postura de los esclavos. La Iglesia, para amenazar a la Primera República, y eso es otro factor que no se puede menospreciar, solivianta a los esclavos. Dicen que el arzobispo está detenido por los patriotas, que era falso, y levantan a que los esclavos vayan a separarlo, vayan a salvarlo a nombre de Fernando VII. Y empiezan con actos de sublevaciones de esclavos, y los mantuanos se asustan. Van a perder a sus esclavos, y por lo tanto los mantuanos le retiran el apoyo a la República inmediatamente, con tal de que los esclavos se contengan y no se subleven. No es la primera vez que España ha utilizado en la historia el atizar a los esclavos contra sus enemigos. En la Revolución Haitiana, España utilizó a los esclavos para destruir a las representantes de la Revolución Francesa. O sea, España en varias ocasiones, ya lo había hecho antes,
como acabo de decir, utilizaba la amenaza de los levantamientos de esclavos o incluso utilizaba a los propios esclavos que le ofrecían la libertad para luchar contra sus enemigos. Y eso asustó a los mantuanos. Los mantuanos tenían, según algunas mismas cifras que da Federico Brito, alrededor de 100.000 esclavos. Era una de las colonias hispanoamericanas con mayor número de esclavos en aquella época. Y era la base de la economía de plantación, de la producción de cacao. Y los mantuanos vivían del cacao y vivían de esa explotación de los esclavos, y por lo tanto todo este terremoto político los afectaba. Y eso explica que también los mantuanos le retiraran su apoyo a esta Primera República y la República colapse. Bolívar consigue un permiso precisamente porque en ese momento no significa un peligro, es un mantuano rico, que hasta uno más de los oficiales jóvenes que no ha tenido un papel protagónico en estos acontecimientos, y aunque lo tuviera, no significaba para las autoridades realistas entonces una gran amenaza, casi prefieren que se vaya y quitárselos de encima, y Bolívar con otros jóvenes oficiales criollos sale del territorio de Venezuela y se va a Cartagena. Allí en Cartagena, Bolívar va a llegar a la costa, a la ciudad de Cartagena, que es un estado independiente que proclamó su independencia, es el segundo territorio hispanoamericano que proclamó su independencia el 11 de noviembre de 1811. Ya en Venezuela, en Colombia, o sea, lo que hoy llamamos Colombia, entonces Virreinato Nueva Granada, se había producido un movimiento parecido al que había tenido lugar en Venezuela desde 1810, allí también desde julio de 1810, que había llegado a la formación de juntas y luego de un estado independiente como este de Cartagena, que prácticamente 3 meses después de constituida la Primera República en Venezuela se había constituido como un estado independiente y se habían creado otros gobiernos independientes e incluso había una disputa entre las provincias que se habían agrupado como Provincias Unidas de Nueva Granada contra otros gobiernos que desconocía los derechos del Consejo de Regencia, que era el que estaba en la capital, en Bogotá, y cuya principal figura era Antonio Nariño, uno de esos que se considera precursores de la independencia. Allí, en territorio de Cartagena, Bolívar elabora un manifiesto que se conoce con ese nombre, Manifiesto de Cartagena, donde él hace una disección de los problemas que en su criterio han llevado al fracaso de la Primera República. En el criterio de este joven oficial mantuano rico, procedor de esclavos, en ese momento las causas del fracaso de la Primera República son la capitulación vergonzosa de Miranda, que podía haber resistido y que se podía dar un vuelco a la historia, y esa república aérea que él llama, que es una república artificial que tiene bases endebles, que hable de eso, por el federalismo, por las medidas que no resuelven ningún problema. Pero para Bolívar todavía la causa del fracaso no es que los pardos estén al lado de los realistas, no es que los esclavos estén al lado de Fernando VII. Bolívar todavía no ve los problemas sociales, piensa como un mantuano, como escribiría en una carta. Él cree que los esclavos están muy felices en las plantaciones, porque él ha vivido hasta entonces como un mantuano, piensa como un mantuano, y aunque es un hombre muy radical en términos políticos, no lo es en cambio en términos sociales. Y ese fue, en última instancia, la causa del fracaso de la Primera República de Venezuela. Y con eso terminamos esta primera conferencia. Muchas gracias.